Hola, en este caso vamos a hablar sobre el tema de las citas según lo que establece la normas APA. ¿Qué es una cita? Es la reproducción textual o el resumen que se realiza sobre un fragmento de un texto y se la debe incluir en el desarrollo del escrito. Son ideas de otros autores que sirven para reforzar, profundizar o ampliar puntos de vista, datos de algún trabajo escrito que se desarrolla o investiga. Cuando se cita, se reconoce y se valora el trabajo de otra persona y sirve de soporte para el trabajo que se está investigando. ¿Por qué tenemos que citar? Es necesario recurrir a las citas del material que no es de creación del investigador para evitar el plagio de propiedad intelectual. El plagio es la utilización de palabras, ideas o pensamientos de otros autores sin darles crédito, es decir, como si fueran propios. Cuando citamos, demostramos el respeto hacia el trabajo ajeno y el valor que le damos a este. Además, protegemos los derechos de autor y sustentamos nuestras ideas. ¿Cuáles son los tipos de citas? Existen tres tipos de citas: cita textual o directa, cita contextual o indirecta y la cita de citas. En cualquiera de los tres casos podemos citar de dos formas: como cita de autor o como cita de texto. Si es cita de autor, se menciona el apellido del autor, como lo podemos ver aquí, seguido del año entre paréntesis, y al final de la cita se incluye la página entre paréntesis. Si es cita de texto, se coloca al final de la cita, entre paréntesis, el apellido del autor, el año de publicación y la página. Si el documento de donde extrajo la cita no está paginado, deberá colocar el número de párrafo. ¿Qué es la cita textual o directa? Es la transcripción exacta de un párrafo o párrafos de un texto. Existen dos tipos: la cita textual corta y la cita textual larga. La cita textual corta es la reproducción de un párrafo que tiene hasta 40 palabras, sin contar los conectores y las preposiciones. Es parte del párrafo y va entre comillas. Cita textual larga es la transcripción de un párrafo que tiene más de 40 palabras, sin contar los conectores y las preposiciones. Van separadas del párrafo con sangría de 2 centímetros en la primera línea y a partir de la segunda se debe mantener una sangría de 0,5 centímetros y no va entre comillas. Si es cita de autor, se menciona el apellido, seguido del año entre paréntesis, y al final de la cita se incluye la página entre paréntesis. Cita contextual o indirecta es cuando se parafrasea una idea que le pertenece a otra persona. El autor del trabajo utiliza palabras propias sin modificar la idea original. Los datos que se deben incluir son el autor y el año, y no se incluye el número de página. Cita de citas. Son citas que no se las extraen del texto original, sino que han sido tomadas de algún texto en el que fueron citadas por otro autor. Los elementos de estas citas son apellido del autor, la frase como se citó en y el año.
¿Qué debemos citar? Debemos citar todo material como libros de un autor, de varios autores, artículos de periódicos, revistas, enciclopedias, tesis, videos, imágenes, figuras, sean impresos o en línea, y que lo hayamos utilizado para el desarrollo del trabajo. ¿Qué elementos debemos incluir en una cita? En términos generales, los elementos que debemos considerar para citar según las normas APA son apellido del autor, año de publicación y el número de página. Hay casos especiales de citas en los que se agregan o se suprimen algunos elementos. Esta información la encontraremos detallada en el Manual de Publicaciones de la Asociación Americana de Psicología, conocido como Normas APA. ¿Cómo debemos citar? Si es una cita de texto, la debemos realizar de la siguiente manera. Luego del texto que incluyó en su trabajo, puede ser corto o largo, debe digitar entre paréntesis el apellido del autor, el año de publicación y la página de donde extrajo la información. Si es cita de autor, la realizaremos así. Digite el apellido del autor, abra paréntesis, el año, cierre paréntesis, escriba sobre el tema o inserte la cita y una vez que haya incluido toda la información, digite entre paréntesis el número de página. En los dos ejemplos, el texto va entre comillas porque es una cita corta. Es todo lo que vamos a ver sobre el tema de las citas. Para mayor información, puede revisar el Manual de Publicaciones de la Asociación Americana de Psicología. Gracias por la atención.